Bueno, pues vamos adelante. La semana pasada vimos más bien una introducción al libro de Marcos, Evangelio sobre Jesucristo, pero escrito por Marcos, y repasando nada más los temas que vimos, sin entrar en ningún detalle, vimos que era compañero o tutelado por Pedro, el apóstol, que era primo de Bernabé. Encontramos que hubo un cambio radical en su vida, de ser un perdedor, un abandonador, a ser una persona útil para el ministerio, según Pablo, y vemos la influencia de Pedro sobre su vida. Luego tenemos los testimonios de los primeros pastores de la iglesia en los primeros siglos, hablando de Marcos como el escritor de este libro y también como un discípulo, digamos, de Pedro. Y luego vimos que el enfoque principal del libro se encuentra en ese versículo que dice que el Señor no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Su propósito era el de servir a los demás. Y el libro de Marcos vamos a ir viendo que es un libro saturado con actividad de servicio por parte de Jesús a todos con los que se encontraba. Y veremos eso a lo largo de estas semanas, Dios mediante. Hablamos un poco también del tema o del problema supuesto sinóptico, que no existe, que es una farsa realmente, es una teoría que ni tiene por qué ser, ni soluciona nada, crea más problemas, y que podemos coger, como todos los demás libros bíblicos, podemos coger el libro de Marcos, podemos leerlo desde el primer versículo hasta el final y poder saber que Dios guió y nos dio el libro como inspirado por Dios, y que no hay que hacer manipulaciones con estas teorías. Muy bien, entonces, el domingo pasado, en esos primeros 3 versículos del libro, vimos una profecía acerca de un señor que iba a venir delante del Mesías, por delante, anunciando el Mesías. 2 profecías, una era de Isaías y otro era del profeta Malaquías. Malaquías era el último profeta, es el último profeta del Antiguo Testamento, como sabréis. Si vais a Mateo, justo antes de Mateo, ya empieza el Nuevo Testamento y el último libro es el de Malaquías. Bien, entre Malaquías, entre los mensajes, las predicaciones de Malaquías y el ministerio de Juan, que vamos a ver hoy, pasaron 400 años. Podríamos llamarlos 400 años de silencio, por lo menos silencio profético, en los cuales tampoco Dios parece ser que hizo nada de forma directa. Providencialmente siempre está la mano de Dios ahí protegiendo a su pueblo y guiando, pero milagros no había, profetas no había, predicando, y había 400 años. 400 años son muchos años. Yo pienso 100 años para atrás, pues mi abuelo estaría vivo, justo, hace 100 años. La mayoría de nosotros podríamos decir que, o muchos de nosotros podríamos decir, hace 100 años pues igual vivía mi abuelo, o quizás en algún caso bisabuelo, pero multiplica por 400 años, es mucho tiempo. Y en esos siglos, los judíos no habían recibido ningún mensaje nuevo de Dios. Pues eso, un silencio profético. Y entonces, en el versículo 4, donde empezamos hoy, dice, así como de repente, dice, bautizaba Juan en el desierto. Y
como terminamos en la última sesión, terminamos con esas palabras. Este Juan, ¿quién es este Juan? Bueno, aprendemos de Juan en los otros evangelios. Es un pariente de Jesús en la carne, ¿eh? Y dice que bautizaba a Juan en el desierto. De vez en cuando en el mensaje, si me da tiempo, voy a subir algunas fotos a la pantalla. No sé si podré con todos los cambios que tengo hoy. Pero bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, primero, Juan, nombre común, Johanen, del Antiguo Testamento, bastante común, estaba bautizando, que era sumergir a las personas al lado del Jordán, y se entiende entonces que estaba bautizando en el Jordán, donde había suficiente agua para, digamos, enterrar a una persona momentáneamente en el agua, y dice que estaba en el desierto. Bueno, entre Jerusalén y el Jordán, el río Jordán, toda esa tierra es muy desértica. He estado allí personalmente y algunos de vosotros también, y es muy seco, muy árido, muchísimo calor, y se va bajando hasta que el Jordán es un río que está por debajo del nivel del mar, y hace un calor brutal ahí. Siempre hace calor, pero es que en el verano es tremendo. Y Juan bautizaba allí, pero no solo bautizaba, dice versículo 5, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Bien, este señor lo que está sucediendo es muy extraño. Recuerda, 400 años hace que sale un predicador, profeta, y ahora hay un señor en el desierto que está en el río Jordán haciendo unas cosas bastante curiosas. Dice que salía toda la provincia de Judea y también Jerusalén. Esa era la parte sur de Israel. Por encima de Judea habían dos secciones, dos regiones muy grandes. Estaba Samaria y luego estaba la región de Galilea. Otra vez, posiblemente pueda poner unos mapas en la pantalla. Pero toda la parte del sur, que era muy grande, la gente venía, viajaban pues 20, 40, 60, 80 y hasta 100 kilómetros para llegar al río Jordán. Y para ver a un fenómeno, a algo que estaba sucediendo muy extraño. Había un hombre predicando. Y la gente venía y dice que eran bautizados, por él en el río Jordán. Y luego pone, confesando sus pecados. Bien, el mensaje de Juan lo veremos más adelante también, pero cuando dice que estaban confesando sus pecados, no estaban confesando sus pecados a Juan. No es la idea, para nada. Estaban confesando sus pecados en el sentido de decirlo, exponer o decir, mira, yo soy pecador y necesito a Dios, necesito el perdón de Dios. Era una expresión humilde de cualquier persona que tenía un corazón humilde y que reconocía que cuando Juan, que luego vemos que predicaba, arrepentíos porque viene el Mesías, la gente que tenía un corazón sensible, esa gente respondía al mensaje, y entonces Juan los bautizaba, y era un ritual, era una expresión de humildad de estas personas, diciendo, ¿sabes qué? Yo reconozco que soy pecador, y reconozco que yo necesito a Dios, necesito al Mesías. Y pues Juan pues bautizaba, y esto era lo que él hacía, con esta señal. Evidentemente no bautizaba a todas las personas que querían, solamente a aquellos que estaban dispuestos a reconocerse pecadores. Y qué importante es hoy en día
Y qué bueno es encontrar personas que reconocen su pecado, reconocen que son pecadores y que necesitan a alguien, necesitan a Dios para arreglar los problemas del corazón. Hay muchas personas que no reconocen ser pecadores. Es tan fácil demostrar que todos somos pecadores. Es facilísimo. Todos imponemos en los demás ciertos criterios que nosotros no cumplimos. Somos hipócritas. Nosotros no queremos que los demás nos mientan. ¿A que nos enfadamos si la gente miente con nosotros? O si la gente nos falta respeto. Pero ¿nosotros qué hacemos? Muchas veces hemos mentido o hemos faltado respeto. No queremos que nadie robe de nosotros, pero nosotros en algún momento hemos robado. ¿De dónde sale eso? Sale de un corazón que es pecaminoso. Un corazón que es máquina para hacer el mal. Y no podemos detenerlo, no podemos controlarlo, podemos intentar, pero es muy difícil, no, es imposible. Porque no podemos vivir a la altura de lo que queremos que los demás vivan. Y somos pecadores. Qué importante es reconocer esa realidad. Y entonces estar abiertos a que haya una solución en algún sitio. Tiene que haber solución para mi pecado. Que además, si somos honestos, nos molesta muchísimo por dentro. Entonces, Juan bautizaba y predicaba al lado del Jordán y en el Jordán, y la gente venía a él. Y luego el versículo 6 dice, y aquí vemos unas cosas un poco extrañas, por lo menos a nosotros, desde luego, y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Así que este señor Juan, que vivía en el desierto y predicaba al lado del río Jordán, que estaba en todo ese sitio desértico, no era hombre de ciudad. No se vestía con ropa comprada en Cortefiel o en Carrefour. No. Él vivía y comía ropa y comida del campo. No eran cosas muy inusuales, eran cosas hasta cierto punto normales, pero él era muy estricto. Además, estricto en su dieta, porque él había sido un nazareo, era un voto especial desde que nació. Dice el capítulo 1 de Lucas, que él había sido desde el comienzo dedicado, devoto especial a Dios desde que era niño. Pero claro, recuerda, 400 años de silencio. Y de pronto la gente empieza a oír, oye, hay uno que está en el Jordán predicando arrepentimiento y bautizando a la gente, y van miles de personas a escucharle. Y además va vestido. ¿Y cómo va vestido? Bueno, curiosamente, iba vestido como un profeta del Antiguo Testamento que todos conocían. En el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 1, hay una descripción de un profeta que decía, un rey le pregunta a otro, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Y el rey dijo, es Elías, el profeta Elías. Pues Juan viene vestido como el famoso profeta Elías. Bueno, eso ya sería algo, pero fíjate en otra cosa. ¿Te acuerdas que dije que el último libro de la Biblia era Malaquías, verdad? Que era el último profeta. Y era el último en hablar hace ya 400 años. Malaquías, librito pequeño, tiene 4 capítulos. Mira lo que dicen los últimos 2 versículos de este libro.
los versículos que cerraron el Antiguo Testamento y abrieron ese silencio de 400 años. Mira lo que dijo Malaquías. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, el último mensaje que habían tenido los judíos, el pueblo de Israel, era de que iba a venir uno que era como Elías, el profeta Elías. Elías era del siglo, me parece que era del siglo 8, más o menos, hacía 800 años. Entonces, ahora viene uno predicando al lado del Jordán, uno que se llama Juan, está bautizando, pero se viste como Elías, tal y como había predicho o había profetizado el profeta Malaquías hacía 400 años. Bien, seguimos y terminamos con el siguiente versículo para hoy. Y predicaba, decía Juan, viene tras mí el que es más poderoso que yo. Bien, así que él dice, viene alguien detrás de mí, y eso lo vimos, si os acordáis, el domingo pasado, hablando de un mensajero que venía antes del rey, antes del mandatario. Bien, este es Juan diciendo, viene detrás de mí uno poderoso, un rey, el Señor de señores, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, es lo que está diciendo, viene detrás de mí. Y luego dice, ¿a quién? No soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado.